es FM Mundo. Titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Encuentran con vida a Mauricio Martínez y Vanessa Egas. Ellos fueron secuestrados en Quito. Hay 4 detenidos, 2 son menores de edad. La Unidad Antisecuestros y Extorsión, UNACE, confirma que de 24 casos de secuestros denunciados en este año, 22 han sido resueltos. Alias Boquita, un menor de 13 años y uno de los secuestradores de una pareja en Quito, sería el responsable también de la muerte de un policía en Esmeraldas. El asambleísta por Pachacutic, Salvador Quispe, asegura que detrás del posible juicio político contra el presidente Guillermo Lasso hay enormes intereses económicos. La Asamblea Nacional tratará el levantamiento de la reserva de la información de la Superintendencia de Compañías y de la bitácora de la Presidencia de la República. Acusaciones entre el Ejecutivo, la Judicatura y la Fiscalía tras la liberación de 13 personas que fueron detenidas por el delito de extorsión. Abogada del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, acudirá a instancias internacionales e iniciará un proceso contra jueces que ratificaron la sentencia por prevaricato. El Ministerio de Salud confirmó 54 casos de leptospirosis y un fallecido en el país. En la información internacional, fuertes lluvias en Perú dejan 59 fallecidos y 8 personas desaparecidas. 400 distritos del país han sido declarados en emergencia. La Armada de Colombia incauta al menos 6 toneladas de cocaína en 3 submarinos que pertenecerían a las disidencias de las FARC. Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Vanessa Egas y Mauricio Martínez fueron rescatados por la UNACE la madrugada de este lunes tras haber sido secuestrados en la Ruta Viva en Quito durante el fin de semana. El caso provocó la reacción de indignación de la ciudadanía, que incluso organizó una caravana durante estos días. El rechazo a la inseguridad en la capital. Hay 4 detenidos, los detalles les damos ya mismo en Notimundo Estelar. Amigos, bienvenidos a FM Mundo, la radio de las noticias. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias durante estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Iniciamos la semana, estamos lunes 13 de marzo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el doctor Hernán Ulloa, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En riesgo la designación de autoridades resueltas por el anterior Consejo de Participación Ciudadana. Lo vamos a revisar en esa entrevista. Tendremos también un diálogo con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, para hablar sobre la situación política del país, si puede o no complicar las inversiones y el comportamiento del dólar en el 2023. Le preguntamos ahora. Y con el ingeniero Johnny Terán, prefecto de Los Ríos, acerca de las acciones emergentes que se están tomando frente al fuerte temporal. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos a la información. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Vanessa Egas y Mauricio Martínez fueron encontrados con vida y en buenas condiciones de salud en el sur de Quito. Ellos fueron secuestrados la medianoche del domingo 12 de marzo cuando su vehículo se dañó en la ruta Viva. Fausto Salinas, comandante general de la policía, entregó más detalles de su rescate. Se realizó un allanamiento en la ferroviaria alta en el distrito metropolitano de Quito, en un inmueble que se encontraba cerca de un área boscosa, era la última casa del sector en un callejón, y posteriormente a eso, luego de la intervención, se les pudo encontrar con vida a las personas que fueron secuestradas, específicamente a Mauricio y Vanessa. Cabe mencionar que hay 4 detenidos, dos personas mayores de edad. La una de ellas presenta antecedentes penales, sería Darío M., así como también se encuentran 2 menores que han sido aislados y que el procedimiento se está trabajando con la DINAPEN para dar la atención y mirar también los niveles de participación. Aquí es muy preocupante que estas personas inescrupulosas usen a menores en estas actividades ilegales. Las personas liberadas fueron trasladadas inmediatamente al hospital de la policía. Ahí recibieron atención médica, también psicológica, que era tan importante para estabilizar y darles tranquilidad a ellos. Se encuentran en buen estado de salud. Además, Salinas detalló que los delincuentes les exigieron las claves de las tarjetas de crédito y transferencias bancarias para su liberación. Al final, luego de unir varios cabos sueltos, podemos decir que se trataría de un secuestro extorsivo de oportunidad que deberá ser investigado en razón de que las personas tuvieron un desperfecto de su vehículo y en ese momento fueron abordadas por 7 personas aproximadamente que se trasladaron en un solo vehículo. Con estos antecedentes también se pudo identificar que ellos solicitaron una grúa. Esa grúa llegó, pero cuando llegó al sitio de los hechos, en razón de que se había dañado su vehículo, las personas ya no estaban en el lugar, fueron llevadas y retenidas contra su voluntad. De acuerdo al trabajo que se ejecutó posteriormente, se pudo diseminar o enviar equipos por toda la ciudad. Tuvimos más de 40 equipos operativos que estuvieron desplegados en diferentes puntos de la ciudad, vigilando todas las entidades bancarias, vigilando todos las informaciones que se podían obtener, en razón que toda la ciudadanía estuvo preocupada de este evento que se suscitó. Aunque las acciones investigativas de la policía continúan, el comandante Fausto Salinas adelantó que uno de los menores de edad que fueron detenidos estaría implicado en otro delito grave ocurrido en Esmeraldas. Primero, rechazar que jóvenes y niños sean involucrados con el delito. Creo que aquí se debe revisar la acción penal que ya está en marcha, una revisión por parte de la Asamblea de las personas que reclutan para actividades ilegales o delincuenciales a menores. Estas deben ser sanciones contundentes y muy fuertes. Lo segundo, que al parecer tenemos información de que el menor podría estar relacionado con una actividad ilegal, una muerte violenta en la ciudad de Esmeraldas, en la que falleció un policía. Esto lo vamos a confirmar para ver si tiene la relación y está involucrado con ese caso. Y en Notimundo a la carta, Wilson Zapata, jefe nacional de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE, se refirió al tema y detalló que están intercambiando información con las autoridades de Esmeraldas para definir la edad real e identificación del menor. Debemos comprender de que se trató de un procedimiento en flagrancia, lo que nos llevó precisamente a esta detención, y al momento se está precisamente cruzando información con las unidades en Esmeraldas para tratar de establecer
identidad de este menor que en inicio nos mencionaba que tenía 10 años. Hoy se tiene conocimiento de que está bordeando los 13 años. Su identidad, así como los eventos en los que ha participado, serán materia de la investigación que se debe poner en conocimiento de Fiscalía para luego abocar o resolver respecto de la situación del menor. Es una audiencia totalmente independiente a la que se va a llevar respecto de los adultos. Y la Fiscalía General del Estado informa que se instala la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra los dos menores detenidos por el secuestro extorsivo de la pareja Martínez Egas, registrado anoche en la Ruta Viva. Y luego de su liberación, la pareja se pronunció. Mauricio Martínez agradeció el trabajo de la policía e hizo un llamado a recuperar la confianza en la labor de las autoridades. El trabajo realizado por la Policía Nacional y el UNACE fue brillante, un trabajo coordinado. Un poco nos han comentado todas las labores que se realizaron para poder dar con nuestro rescate. Y es un trabajo realmente sacrificado que debería ser más valorado de lo que es hasta el momento. Un trabajo impecable y es lo que nos permite el día de hoy estar aquí. Bueno, con relación al trabajo de la Policía Nacional y de UNACE en sí, tenemos que volver a retomar la confianza que se merece. Es tanto el agradecimiento que tengo. Ver a mi esposa aquí a mi lado, fueron momentos muy difíciles y realmente si no hubiera sido por las labores que ellos realizaron y la confianza que nos han dado, todo el apoyo, tal vez otra sería la historia. Y luego de su liberación, la pareja se pronunció. Mauricio Martínez agradeció el trabajo de la policía e hizo un llamado a recuperar la confianza en la labor de las autoridades. Ok, vamos con más información sobre esto. Vanessa Egas exhortó al sistema judicial a no entorpecer el trabajo de la Policía Nacional. Enseguida, algo más de lo que dijo. Gracias por el trabajo tan maravilloso que hace. Mi único sentir ahorita es de gratitud y lo único que les puedo decir a toda la ciudadanía es que confiemos en la Policía Nacional, si no, entonces en quién denunciemos. Somos parte de estas mafias, no se lo deseo a nadie. Le agradezco a Dios por habernos cuidado, porque sé que Él es el único que permitió que nos puedan rescatar. Queda por decirles a toda la ciudadanía, señor presidente, que todo el labor que estas personas hacen al arriesgar su vida por nosotros no se vea interrumpida por las siguientes instancias, que la función judicial colabore, porque no sirve de nada que nos rescaten y tengan a las personas y mañana los liberen. En Notimundo a la carta, Wilson Zapata, jefe nacional de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE, explicó que dentro de las modalidades de secuestro que aplican los antisociales existen dos: el secuestro selectivo, en el cual se realiza un análisis previo de las víctimas, y el de oportunidad, en donde se identifica a los ciudadanos que presentan vulnerabilidad para cometer el delito, y el cual fue el caso de la familia Martínez Egas. En el procedimiento del día de hoy contamos ya con 22 casos. 22 casos que se comparan precisamente a los 5 casos que venían manejándose en un comparativo del mismo periodo de tiempo hacia el año anterior. El delito ha mutado, las condiciones han mutado, y como tal nosotros como investigadores debemos acoplarnos si queremos generar un resultado efectivo. Hoy los tiempos son más cortos. Hoy la delincuencia trata de inmiscuirse en el delito para tratar de obtener altos réditos económicos en cortos tiempos. Se reducen los tiempos de exigencia o de cautiverio también, y se exigen sumas que para los delincuentes pueden ser canceladas en cuestión de horas. Y el presidente Guillermo Lasso se reunió de forma telemática con representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
con el objetivo de establecer acciones para prevenir delitos como secuestros, robos y extorsiones a ciudadanos. Según informó el mandatario, la cita se convocó para atender la situación del país y culminó en horas de la tarde. Y el director de la cárcel de Turi, Omar León, respondió a las acusaciones anónimas de supuesto acoso sexual a funcionarias del Centro de Privación de Libertad de Azuay. Además, denunció presiones por parte de las autoridades y de organizaciones delictivas para que él ponga su renuncia. Banda conllevado con muchos funcionarios que aquí también no ven mi presencia como algo agradable a ellos, porque ellos saben que están involucrados en muchas cosas y he cortado, porque yo no me voy a prestar para ser parte de la organización. Yo salí de la institución por muchos factores, pero no por esos factores de delincuencia. Hay documentos, yo he generado los documentos. ¿Sabe en Quito? ¿Sabe el director nacional del SNAI? ¿Y qué ha hecho el director del SNAI? Me ha garantizado estar hasta el momento aquí. Pero yo también voy a velar la seguridad de mi familia. Yo no puedo poner en riesgo a mi familia. Voy a renunciar y voy a hablar este momento con el director sobre el tema este. No por temor, les aclaro, porque ellos van a estar viendo, no les tengo miedo. Pero ¿sabe qué? Contra la dignidad y contra muchas cosas que uno quiere cambiar, no hay condicionante. Yo no me voy a condicionar a nadie. Voy a analizar el tema. Voy a analizar. Pero si no se hace algo íntegro, próximamente verán a Cuenca convertido en otro Guayaquil. Y en otra información, en Notimundo al Día, Salvador Quispe, asambleísta por Pachacuti, que se refirió a la postura del partido frente al posible juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que impulsan varios legisladores, entre ellos una facción del movimiento. Para Quispe es evidente que detrás de esta solicitud hay otros propósitos, como el regreso del expresidente Rafael Correa e intereses económicos. Nosotros hemos hecho los análisis pertinentes y no solamente que es necesario un juicio político. Todo el mundo este rato habla de fuera Lasso, ¿no? Y en ese coro encabezan ese coro el grupo de UNES, el Partido Social Cristiano. Todo el mundo repite ese coro de fuera Lasso. Yo también creo que Lasso por su propio peso está caído. No hay quien lo sostenga. Lasso está por los suelos. Sin embargo, nadie dice qué va a pasar después de la caída de Lasso. Esto es una pregunta que debemos discutir, debemos analizar, debemos encontrar una solución. Nosotros como Pachacuti no vemos suficiente la caída de un presidente. Pero detrás de todo esto hay enormes intereses económicos cuyas antenitas ni siquiera estarán en el Ecuador. Y el asambleísta y presidente del Frente Parlamentario Anticorrupción, Fernando Villavicencio, afirmó que el titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, se ha pasado al lado de los conspiradores. Esto luego de que enviara una carta en la que respalda un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El señor presidente de la Asamblea Nacional es impresentable. Él es la principal autoridad del máximo órgano de poder del Estado ecuatoriano y tiene que guardar mesura, tranquilidad, independencia. Él prácticamente, reitero, se ha pasado al lado de los conspiradores. Aquí no hay ningún ambiente de fiscalización, hay un ambiente de conspiración. Y quiero decir algo claro, aquí está. Hasta el día de hoy, el informe de la Comisión Multipartidista ha tenido eco en ninguna institución, pero la Fiscalía General del Estado ha incorporado nuestro informe y más de 600 evidencias a la indagación previa por el caso del Gran Padrino o caso de Encuentro. Sí, la Fiscalía General del Estado sí sabe dónde están las pruebas. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó a sesión del Pleno para este martes para tratar el levantamiento de la reserva de la información en la bitácora de la Presidencia de la República. Además, los legisladores de mayoría propusieron levantar la reserva al informe de la Superintendencia de Compañías. En Notimundo a la carta, Darwin Pereira, segundo vicepresidente del Legislativo, argumentó que esta propuesta busca obtener información sobre las visitas que mantiene el presidente Guillermo Lasso en Carondelet para esclarecer dudas y dejar de un lado las elucubraciones de las reuniones del primer mandatario.
Tenemos serias sospechas de que hay asambleístas que cambian de opinión de un día para otro. Un día están en contra del presidente, otro día están a favor del presidente, otro día vuelven a estar en contra. Y de lo que hemos sido informados extraoficialmente es que visitan permanentemente Carondelet. El país necesita saber cuáles son esos asambleístas y qué conversan tanto con el presidente para que cambien de opinión de un día para otro. Usted se da cuenta, hubieron 104 votos a favor del informe del Gran Padrino y resulta que ahora muchos de ellos dicen hasta que les han escondido el informe y que no saben por qué han votado. Tremenda irresponsabilidad. Vamos a ver pues si no aparecen en esa lista. El que nada debe, nada teme. Ahí no debe aparecer mayores asambleístas porque al menos el legislativo no ha tenido un diálogo con el ejecutivo, excepto, obviamente, los asambleístas de la bancada del BAN. Por ejemplo, aparece el nombre de Hernán Luque, que supuestamente el presidente no lo conocía y básicamente es una prueba que en este momento tenemos, puesto que se reunió más de 40 veces con Hernán Luque, de acuerdo a esta información obtenida de esta bitácora, pero es lo mínimo que se ha podido obtener. Información inmediata. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor por un Quito digno. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas entonces? Postula ya en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Y puedes conectarte ahora a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. En el país, 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado. ¿Cuántos hay detrás de tu trabajo? La competencia crece cada día. Pero hay una buena noticia. Tú también puedes crecer. Te queremos preparado. Posgrados UTE. Se adaptan a tu tiempo y sin pagar más. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero la grandeza es un juego para pocos. Posgrados UTE. Mejoras tú, mejora todo.
Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Según el exministro de Economía Fausto Ortiz, el Banco Central reporta que la banca privada creció de diciembre del 2022 frente al año anterior 14.4%. La situación política puede complicar las inversiones en el país. Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía, para hablar sobre la situación política del país, si puede o no complicar las inversiones. La economía también muestra algunos números y cifras preocupantes. Economista Ortiz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto. Muchas gracias por la entrevista. Economista, la situación política sin duda complicada en este momento, cuando tenemos a las puertas un juicio político, un eventual juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha comenzado también a complicar el panorama económico. Esto hemos visto también en las últimas semanas, los últimos días, la variación del riesgo país, y esto podría también tener una incidencia en las inversiones. ¿Cómo ve usted el panorama ya en estos días? Sí, mire que el riesgo país, que hace unos 10 días estaba acercándose a 1.900 puntos, llegó a 1.865. Y 1.900 puntos fue el nivel más alto que tuvo el riesgo país el año pasado, como consecuencia de la marcha indígena y las mesas de diálogo. Ahora, una semana atrás estábamos bordeando esos niveles, pero en algún momento se percibió que la perdía fuerza la intención del juicio político, perdía fuerza la Asamblea irse en contra del presidente de la República, y más bien eso fue retrocediendo a niveles de 1.500 puntos. Por lo tanto, esa sensación política adversa del gobierno se fue tranquilizando. Quizás ahora veamos el riesgo país un poco volátil, no tanto por el tema de político, quizás ahora lo veamos volátil por el tema financiero en Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos la semana pasada, el viernes último, tuvo un problema con algunos bancos, un par de bancos grandes, pero que con muy poca captación en el público, cubiertos por el seguro de depósito, empezaron a perder depósitos por corridas bancarias y que terminaron en quiebra. Eso puede molestar un poco a nivel internacional y el nerviosismo podría contagiarse, y por eso es que el gobierno americano ha decidido rápidamente señalar de que va a respaldar todos los depósitos que esos bancos tuvieron con sus clientes, para que no tengan intenciones otros de repetir el retiro de la plata ante la incertidumbre. Y esa incertidumbre al final termina contagiando a el mundo, porque podría la gente detener sus inversiones, estar a la espera de ver qué es lo que está ocurriendo. Y ahora esta variación, como hablábamos al inicio, lamentablemente la situación cambia o varía con el pasar de los días. Nada está dicho todavía respecto al juicio político. Ahora ya hay algunos partidos que la semana pasada estaban cuestionando el informe presentado por la Comisión Ocasional, y no obstante esta semana ya se muestran abiertos a la posibilidad de un juicio político. Esto podría nuevamente revertir este incremento del riesgo país, y esto, como usted nos ha explicado, también tiene una incidencia directa en el tema de las inversiones. ¿Cómo podría afectar ya esta incertidumbre en estos días? Porque seguramente la parte económica no se recupera de la misma forma, o no cambia de la misma forma proporcional con el ambiente político. Claro, porque en la Asamblea ya lograron separar el informe sobre el caso de Gran Hermano que se trató, el Gran Padrino que se trató en la Asamblea, con el informe que tienen que armar para el juicio político del presidente de la República y enviarlo a la Corte Constitucional.
entonces esa situación vuelve a ubicar el juicio político como potencial y como posible, y entonces eso puede otra vez llevar a incertidumbre, pero quizás con menos fuerza, porque no es un tema tan grave como lo que se trataba de involucrar al presidente de la República en ese informe aprobado por el Pleno en la Asamblea. Y entonces vamos a ir observando un presidente de la República que tendrá la posibilidad de defenderse, pasar buena información para tratar de dejar de desvirtuar las acusaciones que pudieran darse y enfrentarse a la parte política, y la ciudadanía seguramente va a entender si el presidente de la República tiene razón o no, o si es simplemente político, con lo cual el presidente podría salir bien librado, porque la opinión pública quizás pueda estar de su lado. Mientras todo esto ocurre y mientras el vaivén de la política no termina de ajustarse, las inversiones van a estar estancadas. Sí, y eso uno lo está observando a nivel de cifras de créditos y depósitos locales, ¿no? El año pasado terminó con 14% de crecimiento de los créditos, los depósitos crecieron 7%, y ese mismo nivel de crecimiento de crédito se lo vio en el mes de febrero. Es decir, no hubo en este 2023, no ha habido en los primeros 2 meses del año un crecimiento más dinámico que lo que estuvo el año anterior, lo cual podría implicar incluso que en los siguientes meses pudiera contraerse ligeramente ese buen ritmo de crecimiento del 14%, que no nos alcanza, pues la economía, para que pueda ir más rápido, debería estar creciendo un crédito, ojalá al 17 o quizás hasta el 20%, pero en todo caso la expectativa es que el gobierno deje a un lado la parte política y lo deje al ministro de Gobierno que lo atienda, y el gobierno se enfoque en hacer lo que está planteando, de incrementar el nivel de gasto, incrementar la obra pública, incrementar las transferencias para atender sectores de seguridad, salud y educación. Muy posiblemente eso tomará seguramente algunos meses, pero ya en el mediano plazo podría haber cambios, podría eventualmente haber una recuperación que dé un poco de certidumbre a la situación económica. Este mes es un mes bueno de recaudación, quizás se recauden 1.200, 1.300 millones de dólares, a diferencia del mes pasado que se recaudaron 1.000 millones, que es una recaudación normal para un mes de febrero. Esa plata adicional que pudiera tener en el mes de marzo y el mes de abril, que son meses de recaudación de impuesto a la renta, pudiera el gobierno decir: voy a destinar esta plata para pagar ciertos atrasos. Quizás no puedan irse los recursos a hacer obra pública, pero al menos pueden pasar los recursos hacia cubrir atrasos en una cantidad de 500 millones de dólares, 700 millones de dólares, que esa plata igual va yendo en la economía y va pasando un mensaje, que el gobierno quiere pagar, que el gobierno no quiere tener atrasos, que el gobierno va a estar dispuesto a ir a un ritmo mucho más largo, más acelerado. Eso es lo que quisiéramos ir viendo y lo que se quisiera ir sintiendo en la economía, que hasta la fecha no se siente totalmente. En cuanto al financiamiento, usted ha dicho en una de sus cuentas, en su cuenta de Twitter, la ventana de financiamiento estaría cerrada. Claro, el financiamiento está cerrado en los que son bonos de deuda externa, los bonos globales, que hoy día son apenas 15.000 millones de los 80.000 millones que es la deuda pública total. El acceso al financiamiento de mercados internacionales está cerrado, porque si el resto del país estamos hablando que está en 1.500 puntos y le subimos 4 puntos que son, esos 400 puntos que son la tasa del Tesoro americano, quisiera decir que afuera, si Ecuador quisiera colocar plata, estarían diciéndole: te puedo prestar a tasas cercanas al 20%, con lo cual es prácticamente una ventana cerrada de financiamiento. Pero tiene financiamiento y tiene acceso a otras fuentes, como son el Banco Mundial, la CAF, el FLAR, organismos multilaterales, o también deuda interna. Y solamente para chequear un tema, tenía que pagar el gobierno en el año 2023 una cantidad cercana a 4.000 millones de dólares. Y hasta el mes de febrero, es decir, en apenas 2 meses, ya ha pagado 1.200 millones. Es decir, el gobierno se las está ingeniando para atender el pago de la amortización de la deuda. Pero ese mismo interés de pagar la deuda debería ser que el gobierno haga el esfuerzo por pagar atrasos, por destinar más recursos a la obra pública. Ahora, el gobierno ha anunciado también, como parte de su programa de recuperación, la colocación de oportunidades de crédito para el sector productivo principalmente. En este afán, ¿podría esto ayudar un poco a la recuperación, siempre y cuando esto se cumpla por un lado, pero también muchas de estas cosas van de la mano con la situación que tiene con el sector indígena, por ejemplo? Allí también se reclamaba por créditos.
Claro, miren que si el gobierno le dice a la banca que ustedes como banca tienen casi 5.000 millones de dólares en encaje bancario o casi 5.000 millones en depósitos en el Banco Central, que ojalá que una parte de esos recursos pudiera destinarse a operaciones de crédito y tratar de encontrar con la banca y la política que puede hacer el gobierno, tratar de encontrar alternativas para que el gobierno pueda pasar incentivos para que la banca utilice la plata que tiene el Banco Central y la pueda colocar en forma de crédito, ojalá crédito productivo, ojalá crédito de consumo para poder la economía ser reactivada. Esa plata durmiendo en el Banco Central, propiedad de la banca, debe ser utilizada por la banca, es decir, no puede ser utilizada por el gobierno, pero el gobierno podría enviar el mensaje de utilice la plata en crédito y tendría este tipo de ventaja que pudieran dialogar y conversar para que el crédito se dinamice mucho más. Igual en el banco, la banca pública, el BEDE, Ban Ecuador y CFN deberían crecer en créditos cuando el año pasado lo que vimos es que han caído en crédito, es decir, el gobierno tiene que, por su lado, dar más créditos y el sector privado en la misma línea, pero con algún tipo de incentivo o política que haga el gobierno. Sí, se supone que hay incentivos para obtener estos créditos, incentivos principalmente en cuanto al interés. ¿Por qué razón caen los créditos? Los créditos de la banca privada crecen 14%, el crédito de la CFN ha caído una cantidad como de 170 millones de dólares y una cantidad similar también cayó los créditos del BEDE en los números totales que publica el Banco Central. Quizás hay más créditos pequeñitos, pero también hay una gestión de recuperación de los créditos grandes. Entonces, ojalá pudiera los créditos pequeñitos de $3,000, o $5,000 a 30 años que el gobierno hablaba, el 1%, ojalá, si esa es la línea del gobierno, está bien, que la dé y que sea más crédito a ese sector de una cantidad más alta de lo que se recauda y se cobra. Es decir, porque al final el balance del banco del BEDE pudiera ser positivo, o sea, que haya crecimiento de crédito y no como lo que se vio hasta diciembre, una caída o contracción en ese crédito. ¿Podría afectar, economista, finalmente, dentro de los acuerdos con el sector indígena, uno de los temas, y no el prioritario, tiene que ver con la focalización de los combustibles, algo que todavía no se concreta, algo que es un pendiente, es algo que quizá tenga que resolverlo eventualmente antes de activarse otra paralización, otra movilización? ¿Esto es posible? ¿Hay una manera, una salida que no sea tan traumática políticamente hablando? Hoy día Ecuador tiene un subsidio importante de combustibles, más de 3.500 millones de dólares en subsidio. Pensar en ampliar más ese subsidio creo que no es buena idea para la economía, porque significa poner recursos o quitarle recursos a ciertos proyectos importantes que el gobierno pudiera estar atendiendo, pero sí creo que hay espacio de focalizar, es decir, tratar de decir, mira, a ese carro de lujo no le des diésel subsidiado, pero a ese carro de transporte público manténle, encontrar esquemas de focalización en donde no implique bajar el precio actual de subsidio, que está ya con un subsidio bastante fuerte. El precio del diésel hoy día afuera se estará cotizando arriba de 3.50 y acá localmente no es ni 1.80. Entonces, la focalización debe venir acompañada de a quién hay que darle subsidio y a quién no. Y esa tarea es la que hay que está muy lenta por parte del gobierno. No solo han pasado 20 años de subsidios y no hemos podido lograr como país corregirlo. Ojalá este gobierno encuentre la fórmula mágica para poder hacerlo. Y ahí el problema es que nos metemos nuevamente en el círculo, porque si es que no hay un acuerdo respecto a la focalización del precio de los combustibles, se genera eventualmente un problema político, movilizaciones, reclamos, resistencia. Por otro lado, eso incrementa el riesgo país. ¿Cómo encontrar un punto medio? Sí, eso incrementa el riesgo país en la medida que sientan que el gobierno es un gobierno débil, pero si el gobierno logra pasar un mensaje importante y aclaratorio, ¿no? Hoy día estamos con un subsidio ya existente, hay que trabajar en la focalización. El gobierno ha avanzado mucho en la focalización y podría ponerlo en práctica, ¿no? Y podría ponerlo en práctica rápidamente para tratar de contrarrestar la posibilidad de más paros con esa excusa política, porque al final del día es una excusa política, porque no soluciona nada de lo que el sector indígena debería estar más preocupado, que es desnutrición infantil en su segmento poblacional, o oportunidades crediticias, oportunidades laborales y más financiamiento para ellos también, que podrían venir de el área que
logre disminuir el subsidio y puede canalizárselo a sectores específicos. Economista, gracias nuevamente por haber estado con nosotros y dando su visión sobre la política y economía del país. Gracias. A ustedes, saludos. Gracias. Ha sido el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía, hablando sobre la situación política y económica del Ecuador. Lamentablemente son dos temas que van de la mano. Mientras más se complica la situación política de un gobierno débil, ha dicho el economista Ortiz, la situación económica también tiende a complicarse. Lograr el equilibrio, ahí está la clave. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Fin de la publicidad. Ahora el mundo está más de cabeza que nunca. Estamos mucho tiempo a tu lado, pero nunca es suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos, siendo auténticos. Somos El Mundo de Cabeza con Carol Novoa. A las 16 horas en FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español. Hola, soy Iván Romero desde Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La Corte Penal Internacional abrirá 2 casos por crímenes de guerra contra Rusia relacionados con la invasión de Ucrania. El primer caso que abrirá la CPI es sobre el presunto secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia. El segundo es sobre los ataques implacables de Rusia contra la infraestructura civil ucraniana, incluidos los suministros de agua y los tanques de gas, según el diario The New York Times. CNN contactó a la oficina del fiscal de la CPI, que respondió que no brindan comentarios sobre este informe. Estados Unidos está alentando al presidente de China a hablar con su homólogo de Ucrania, dice la Casa Blanca. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguró que ha motivado a Xi Jinping a comunicarse con Volodymyr Zelensky para escuchar la perspectiva ucraniana. Además, aseguró que han alentado esa conversación públicamente y en privado. El funcionario también dijo que una llamada telefónica aportaría más equilibrio y perspectiva a la forma en que la República Popular China está abordando el tema. China y Rusia se alinearon en su propaganda sobre la guerra de Ucrania, asegura un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Además, dijo que Moscú y Beijing tienen una cámara de eco y un circuito de retroalimentación para difundir narrativas falsas. El funcionario agregó que Estados Unidos y Occidente no han invertido lo suficiente a lo largo de los años en contrarrestar esa desinformación.
El presidente Joe Biden afirmó este lunes que los estadounidenses pueden tener confianza de que el sistema bancario del país es seguro. Añadió que los directivos de Silicon Valley Bank y Signature Bank serán despedidos tras la quiebra de ambos bancos. Biden insistió en que los clientes de esas instituciones financieras pueden estar tranquilos y tendrán acceso a su dinero. El mandatario subrayó la necesidad de obtener una contabilidad completa de lo sucedido y que los responsables rendirán cuentas por el colapso de esos bancos. El gobierno de Biden aprueba el polémico proyecto petrolero Willow en Alaska. Se trata de una iniciativa de perforación petrolera que durará décadas en la Reserva Nacional de Petróleo, propiedad del gobierno federal. La zona donde está previsto el proyecto alberga hasta 600 millones de barriles de petróleo. Según las estimaciones del gobierno, generaría suficiente petróleo para liberar 9,2 millones de toneladas métricas al año de contaminación por carbono. La aprobación es un duro golpe para los grupos ecologistas y los nativos de Alaska, que argumentaban que el proyecto plantearía riesgos para la salud y el medio ambiente. Se espera que los defensores del medio ambiente impugnen el proyecto ante los tribunales. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Desde Ciudad de México les informó Iván Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Información inmediata. Con 5 votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó este 13 de marzo la convocatoria al concurso de méritos y oposición para la renovación de 2 miembros principales y 2 suplentes del Consejo Nacional Electoral. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En este momento nos contactamos ya con el doctor Hernán Ulloa, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también su ex presidente, para hablar sobre si está o no en riesgo la designación de autoridades resueltas por el anterior consejo. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un saludo a la ciudadanía ecuatoriana que nos escucha a través de la señal. En una sesión de madrugada a las 3 de la mañana aproximadamente, ya este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una mayoría que está plenamente identificada, ha resuelto tirarse abajo 61 resoluciones, de lo que nos había informado uno de los consejeros, Carlos Figueroa, y también Alan Molestina. Allí usted hacía una precisión, doctor Ulloa, y es que eventualmente también pondrían en riesgo la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, a ustedes les constan de que una vez que fuimos destituidos por la Corte Constitucional, yo decidí en lo personal virar la página y dedicarme a mis actividades profesionales. No quería hacer ningún tipo de comentario, esperando que mis compañeros que actualmente están en el Consejo de Participación Ciudadana se sintonicen con el trabajo que veníamos haciendo, aprovechen el tiempo y concreten la designación del Contralor General del Estado, de los vocales del CNE y de la Defensoría Pública, al igual que otras autoridades que son por ternas. Pero lastimosamente eso no ha ocurrido. Y lo que a mí me tiene aquí en este momento nuevamente hablando en los micrófonos es para aclarar y para defender nuestra posición en derecho. Lo que ellos han hecho, no cuestionable si fue en la madrugada a las 12 o a las 6 de la mañana, porque también el trabajo es exigente, lo que es criticable es que primero ellos se anticipan a una aclaración que estaba pendiente por parte de la sala que conoció la acción de protección y tenía que pronunciarse. Una aclaración relevante porque la interrogante frente a la nulidad declarada por las actuaciones del juez de la Concordia era si esa nulidad afectaba la validez de nuestras decisiones durante el periodo de la medida cautelar y acción de protección. La aclaración que da el tribunal es que esos actos no son inválidos mientras estaba en vigencia la acción de protección y la medida cautelar, que lo decidido respecto de la actuación del juez no involucra en lo absoluto la revisión de nuestras actividades. Entonces queda claro que nosotros en la vigencia de la medida cautelar y la acción de protección, estos actos tienen plena validez y deberían ejecutarse
también en el escenario político. Me refiero concretamente a la designación de superintendente de banco, que sería básicamente la designación afectada con esa resolución que declara nulidad. Pero permítame algo muy importante. Independientemente de la aclaración que tenía que hacer el tribunal, los consejeros tenían que considerar el informe vinculante de la Procuraduría, que establece claramente que si bien es cierto las autoridades o las administraciones pueden revisar, tutelar sus decisiones, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, cuando son concursos o designación por ternas, donde participa la ciudadanía en vedurías, etcétera, no es posible tutelar esas designaciones y mucho menos declarar la nulidad, porque se afecta directamente al proceso y a la participación de la ciudadanía. No obstante, es expresamente lo contrario de lo que han hecho. No obstante, es expresamente lo que han hecho en este consejo. Por supuesto, es exactamente lo contrario de la normativa. Nosotros en la administración que estuvimos, fuimos una administración bastante conflictiva por los problemas que había entre consejeros y aparte con el problema que teníamos con el escenario político, pero jamás nos atrevimos nosotros a contradecir a un informe vinculante de la Procuraduría General del Estado, oponernos a una sentencia constitucional emanada por la autoridad competente. No podíamos darnos el lujo de desestabilizar a la administración pública, ni tampoco borrar la designación de una autoridad. Ellos se acogen de la nulidad que se dio a la designación de la primera autoridad de la superintendencia de bancos, en su momento, que era el ingeniero Raúl González. Pero nosotros no decidimos sobre la nulidad en ese caso. Fue una sentencia constitucional de primero y segundo nivel que anula la designación del ingeniero González y exige al Consejo de Participación Ciudadana hacer un nuevo proceso del cual resultó designado el economista Roberto Romero, quien debería posesionarse en torno a esa aclaración, que nuestras actividades son válidas. Debería la Asamblea Nacional, y lo digo respetuosamente, pese a que siempre mantuvimos ficción, lo digo respetuosamente, deberían posesionarlo, porque ellos mencionaban durante el periodo de vigencia de la acción de protección luego de nuestra restitución que no iban a convalidar, que no iban a aceptar ni a reconocer ninguna de nuestras actividades. Pues se equivocaron y les advertimos. La misma Corte Constitucional, el momento de nuestra convocatoria, el presidente Lozada indicó, independientemente de las pugnas que existen o controversias, nosotros hemos citado a las autoridades que efectivamente se encuentran en funciones. Es decir, la misma Corte reconocía nuestra vigencia, nuestra restitución en virtud de la acción de protección y medida cautelar, y ahora la Sala también reconoce la validez de nuestras acciones. Detrás de estas decisiones, de estas sesiones y evidentemente de la nueva mayoría que impera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿existe ya abiertamente la mano política? Bueno, yo entiendo que sí, porque una de las personas que yo indudablemente no he tomado en cuenta, porque con esa persona no se puede debatir, no se puede hablar respetuosamente, me refiero al asambleísta Almeida, ya a renglón seguido de que indico sobre la aclaración que hace la Sala de Santo Domingo, sale nuevamente a insultar y a ofender, como es siempre su forma de proceder. Entonces, lo que él hizo fue exponerse de que él se encuentra quizás detrás de esas decisiones. ¿Cómo se le puede hacer caso a una persona que desconoce del derecho, que jamás ha ejercido la profesión, que literalmente es un vividor político y es la persona que ha hecho tanto daño al Consejo de Participación Ciudadana y a su propia sobrina? Pues él fue uno de los causantes de la destitución de también la consejera, porque si no hubiera aconsejado que vaya a las sesiones, quizás no le hubiera pasado absolutamente nada. Pero no pueden hacer caso, consejeros. Tomen decisiones de forma independiente, respetando el ordenamiento jurídico. No se dejen imponer agenda. Hagan lo correcto. Aquí ya existe una aclaración que, disculpe la redundancia, clarifica totalmente que nuestras decisiones son válidas. Y eso no lo hace cualquier tribunal, sino un tribunal en el ejercicio de actividades constitucionales dentro de una aclaración de un auto de nulidad. Tiene que hacerse caso.
existe un informe vinculante de la Procuraduría, tiene que respetarse. Y la Asamblea Nacional también, para no hacer más conflicto en la administración pública, debería también entrar en la posesión del superintendente de bancos y se acaba esta problemática. Ahora, tomando en cuenta que parece que están siguiendo una hoja de ruta definida y políticamente establecida, y primero me parece un poco ingenuo pensar que la Asamblea Nacional va a parar esta posición por un lado, y por otro, y quizá el tema del superintendente de bancos es un tema un poco más visible, más publicitado, pero también hay una resolución que nos mostraba y sobre la cual había caído en cuenta uno de los consejeros actuales, Alan Molestina, y es respecto del proceso que se había iniciado ya con la comisión de selección para Contralor General del Estado. Y es allí una de las autoridades sobre las cuales se ha puesto el ojo, concretamente quienes estaban hace poco en campaña y ahora mismo quienes eventualmente integran esta mayoría en el Consejo. Se echaron abajo ya lo que estaba establecido, lo que se había avanzado en la designación y selección del Contralor. Les dije al inicio que si se sintonizaban con las actividades que están programadas y planificadas, fueron así por el Consejo de Participación en el cual ejercí como presidente, podían haber designado hasta mediados de mayo a las autoridades que le referí: Contralor General del Estado, el tercio del Consejo Nacional Electoral, el Defensor Público. El Defensor Público está prácticamente para la prueba de conocimiento y se lo designa. Pero quizá la idea es precisamente esa, echar abajo lo del Contralor General del Estado y dejarle a la nueva mayoría, que sabemos a quién responde, que vendrá ya en los próximos meses. Fausto, en la Comisión Ciudadana que va a designar al Contralor General del Estado, la presidenta se ha visto obligada a renunciar porque no existe el apoyo por parte del actual Consejo de Participación Ciudadana, o ha renunciado o le ha exigido a que se haga a un lado, porque efectivamente era una molestia que una ciudadana independiente proba maneja una comisión tan importante como es la comisión para designar al Contralor General del Estado. Entonces imagínense la circunstancia en la que se encuentran estos procesos, que por más que tuvimos una afectación externa e interna, igual salimos adelante. Los procedimientos estaban para designarse estas autoridades en este periodo. Lastimosamente, no nos alcanzó el tiempo producto de los problemas en la designación del Consejo de la Judicatura, la falta de concurrencia de consejeros, no tomamos una decisión y la Corte nos destituyó. Pero quedó ahí, listo el andamiaje para que continúen con estos procesos. ¿Y no está ahí quizá el problema de fondo o el objetivo de fondo, y estamos un poco entretenidos con el tema del superintendente de bancos? No, por supuesto que es uno de los temas de fondo. Pero aquí existe, porque he escuchado en lo que han manifestado algunos consejeros, de que quieren sentar a la primera autoridad que designamos, al ingeniero González. Y digo, yo no quiero ponerme como un enemigo del ingeniero González. Mi actividad aquí no es enemistarme con una autoridad que en su momento fue designada. Yo como presidente firmé la resolución, pero después se presentó una acción de protección contra el Consejo de Participación Ciudadana que se perdió en primera instancia y en segunda instancia, donde se declaró la nulidad del proceso y donde además se exigió un nuevo procedimiento. Y de ese nuevo procedimiento se designó al economista Roberto Romero. Esa es la designación vigente y la designación que debe respetarse. Al momento de anular las resoluciones del Consejo, también se anula la designación del superintendente de bancos y también se anulan un poco de resoluciones que iban a complementar, ayudar y fortalecer los procesos de designación de autoridades. Es decir, aquí se ha actuado con mucha irresponsabilidad y yo creo que falta una línea jurídica que pueda orientar a los consejeros para que no cometan este tipo de errores. Y doctor Ulloa, definamos cuáles son las designaciones de autoridades que están en riesgo. Los mencioné: presidente del Consejo de la Judicatura. Me va a decir sí, pero este presidente fue designado por los actuales consejeros. Pero nosotros conocimos la terna, Fausto. Cuando nos restituyeron, nosotros conocimos la terna para elegir, para designar presidente de la Judicatura. Si fue declarado nula nuestras actuaciones,
Entonces es nulo el conocimiento de la terna, es nulo el conocimiento de los requisitos de cada uno de los postulantes. Es ¿Usted cree que con esta resolución la convocatoria entonces a la impugnación ciudadana, de los resultados de la impugnación y la convocatoria a exponer el plan de trabajo? Entonces están poniendo en riesgo su propia designación del presidente. ¿Usted cree que con esta resolución han puesto directamente en riesgo o eventualmente están desconociendo lo actuado por ellos mismos respecto del presidente del Consejo de la Judicatura? No solamente eso, al poner en riesgo la designación del presidente de la Judicatura, también se ponen como observados en el seguimiento que puede hacer la Corte Constitucional, que podría justamente pedir información y ver, hay un momentito, están poniendo en riesgo la designación. Cualquier persona puede plantear una acción de protección y tumbarse al presidente de la Judicatura en virtud de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces es un riesgo latente que puede ser corregido y tiene que ser corregido en virtud de la aclaración emitida por la Sala de Santo Domingo. ¿Cómo están las cosas, doctor Ulloa? Con esto termino. ¿Hacia dónde va este Consejo? Bueno, espero que rectifiquen. Yo aquí he salido nuevamente a hablar del Consejo de Participación Ciudadana, pese a que yo me impuse virar la página completamente, pero he tenido que venir aquí porque no solamente es la nulidad. Pero usted sabe que eso no va a ocurrir. ¿Hacia dónde van sin Consejo rectificar? De Participación. ¿Perdón? Usted sabe que eso no va a ocurrir. ¿Hacia dónde iría este Consejo sin esa rectificación, sin esos cambios que parecen imposibles? Entiendo que si no lo hacen a las buenas, sus propios compañeros, los otros 3 consejeros que no participaron de esa decisión, van a presentar acciones constitucionales para dejar sin efecto esa resolución. Y eso es válido. Nuevamente, doctor Ulloa, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muy buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Hernán Ulloa, ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social. También fue su presidente, hablando sobre el riesgo de la designación de varias autoridades de acuerdo a una última resolución tomada por los actuales consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, quienes integran una mayoría. Incluso, ha dicho el doctor Ulloa, se pondría en riesgo la designación del actual presidente del Consejo de la Judicatura. Otros de las autoridades, de la designación de autoridades que están en riesgo y sobre las cuales ha habido resoluciones suspendiendo todo lo actuado por el Consejo anterior, es la designación, por ejemplo, del Contralor General del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Información inmediata. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de $43 millones de inversión, más de 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, para que las vías estén a la altura de nuestra ciudad. Por un Quito digno. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Inicio del espacio publicitario. Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti. Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. Vamos a innovar, a crecer, a perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial, en línea. Presencial apoyada en TIC, híbrida. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es. Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Hasta aquí la publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La decisión de 2 jueces de dejar en libertad a 13 personas que fueron detenidas en delito flagrante de extorsión en Quito generó un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo, la Judicatura y Fiscalía. Mientras el presidente Guillermo Lasso anunció que presentará una queja, la Judicatura responsabilizó de lo ocurrido a la Fiscalía, la cual también reaccionó y aseguró que el parte policial no fue entregado a tiempo. ¿Para quién trabaja la justicia? Capturados y liberados. Para los criminales, afirmó el primer mandatario mediante su cuenta de Twitter, en la cual cuestionó la actuación de los operadores judiciales. Por su parte, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, culpó a la Fiscalía y a la Policía por no realizar sus funciones a tiempo. Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra 2 de estos ciudadanos, existiendo incluso visos de violación a los procedimientos, como lo revela el propio expediente. En otro caso, las infracciones por las cuales se procesó a 9 aprehendidos por los delitos de ocultamientos de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. En ambos casos, los jueces solicitaron se investigue a los responsables de estos procedimientos. Las víctimas de infracciones requieren de una justicia de calidad y para ello se necesita que los otros actores, como la Policía Nacional, efectúen su trabajo de manera profesional, responsable y eficiente para que los derechos de cualquier víctima sean restablecidos. El Consejo de la Judicatura se suma a la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, pero siempre exigiendo el debido proceso. De su lado, la Fiscalía General del Estado respondió que ninguna formulación de cargos se puede sustentar sin los elementos de convicción suficientes, como son las pericias correspondientes que la Fiscalía ordena practicar con base a la información recibida en el parte policial. Según un comunicado en el que la institución agregó que incluso el juez que conoció la causa dispuso que se oficie a asuntos internos de la Policía Nacional para que se investigue la falta de diligencia en la entrega del parte policial de aprehensión y que se informe sobre las sanciones que recaigan sobre los agentes suscriptores del mismo.
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó con 5 votos a favor la convocatoria al concurso para renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral. El término para recibir las postulaciones para la selección y designación de 2 vocales principales y 2 suplentes del CNE mediante concurso de mérito y oposición es de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de aprobación de la convocatoria. La moción fue planteada por el vicepresidente del Consejo, Teddy Tama, y respaldada por la presidenta Gina Aguilar y los consejeros Graciela Mora, Mónica Moreira y Olindo Nastacuaz. Alan Molestina y Carlos Figueroa votaron en abstención. Y a propósito de este tema, la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas dejó sin efecto a la decisión de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes anularon las resoluciones de la mayoría del organismo que fue destituida por la Asamblea. La sala multicompetente de esta Corte emitió una aclaración el pasado viernes 10 de marzo. El Consejo de Participación no puede, a través de la aplicación de la figura de la autotutela administrativa, revisar los actos administrativos aprobados dentro de los procesos de designación de autoridades, sean estas designaciones temporales o definitivas, indicó el tribunal. Los jueces señalaron que esta medida se da para asegurar el principio de seguridad jurídica y la responsabilidad que la Constitución ordena al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como institución respecto de sus decisiones. Y este martes 14 de marzo se harán públicos los nombres de la nueva comisión para reconstruir el crimen de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En ese mismo acto, el gobierno ofrecerá disculpas públicas a su esposa, Patricia Ochoa. La delegación tiene un plazo de 3 meses para reconstruir el informe, el cual, según el perito argentino Roberto Mesa, contenía la conclusión sobre la investigación del caso. Allí se desvirtuaba que la muerte del general fuera por delincuencia común, como sostuvo el gobierno de Rafael Correa. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación interpuesto por el ex defensor del pueblo Freddy Carrión y ratificó la sentencia de 3 años de prisión por el delito de abuso sexual. Con esto, Carrión seguirá en la cárcel 4 de Quito, en donde le queda 1 año y 2 meses más por cumplir su condena. En Notimundo al Día, Angélica Porras, abogada de Carrión, informó que acudirán a instancias internacionales, pues el proceso fue amarrado, dijo, contra su defendido y estuvo lleno de irregularidades. Nos queda todavía un recurso, que es un recurso extraordinario, que es el de casación. Después de eso, porque nuestra tesis siempre ha sido que es una persecución en contra de Freddy Carrión, iremos a instancias internacionales y además iniciaremos los procesos en contra de los jueces que dictaron la sentencia, porque desde nuestro parecer es una sentencia que está dictada en contra de norma expresa, por lo tanto los jueces han cometido prevaricato. Y estas son las acciones que iniciaremos después de esto. Nosotros sostenemos y seguimos sosteniendo con las pruebas que hemos presentado tanto a los tribunales y como las que tenemos en nuestra posesión, que este fue un caso armados los hechos y también armados el procesamiento que se hizo de Freddy Carrión. Y en otra información, el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Francisco Pérez, entregó detalles sobre la situación de la leptospirosis en Ecuador. Según Pérez, esta enfermedad es altamente contagiosa y riesgosa. Estamos precisamente con algunas acciones que se están encaminando para poder hacer el control. Y en cuanto a la sintomatología, eventualmente estos pacientes tienen sintomatología leve. Ha habido unas 3 o 4 complicaciones, sobre todo en Guayas y Durán. Sin embargo, hay una persona fallecida a causa de esta enfermedad. Es una persona que falleció en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, que precisamente, como digo, esta enfermedad puede ser potencialmente mortal. Depende mucho de las condiciones previas de las personas y pues la persona que falleció es una persona que tenía ya algunos problemas de salud y que lamentablemente falleció. Y hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado ha informado que se ha instalado la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra de 2 aprehendidos, esta vez los mayores de edad, por el secuestro extorsivo en contra de Mauricio Martínez y Vanessa Egas, ocurrido a la medianoche del 12 de marzo en la Ruta Viva en Quito.
objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones, con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Inicio del espacio publicitario. Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina. Y también las calles. ¿Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también? ¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado Municipio Promotor de la Salud. ¡Qué orgullo! El municipio de Quito ha sido nombrado Municipio Promotor de la Salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno, Municipio de Quito. En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifon. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El desbordamiento de ríos y esteros provocó que la vía Babahoyo-Montalvo en la provincia de Los Ríos se inunde. Se han reportado inconvenientes en la movilización en la zona. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el licenciado Marlon Melo. Él es periodista de Los Ríos. Marlon, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, ¿cómo está? Buenas noches. Desde Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, una de las provincias más afectadas a nivel nacional por la actual estación lluviosa. Cuéntanos un poco cuál es la situación que se vive al momento. Estamos viendo pues que el clima lamentablemente no da descanso, sigue sin lugar a dudas causando pues afectaciones a los ciudadanos. Podemos verte en estos momentos para quienes nos siguen en nuestras redes, cómo se ven las calles inundadas. De verdad eso parece como que fuera una de las zonas afectadas que perjudica mucho el tránsito vehicular es el agua que se encuentra de un lado al otro en la calzada, en la vía que conecta a Babahoyo con Juján, provincia del Guayas, y también Babahoyo, Montalvo, Guaranda, provincia de Bolívar. Aquí el agua cruza de un lado al otro y dificulta el tránsito vehicular. Es por eso que personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y Agencia Municipal de Tránsito están en estos sitios para alertar a los conductores y de alguna forma indicarles sobre las vías alternas que se encuentran habilitadas para efecto de esto. Muéstranos un poco, si es posible, las imágenes de lo que estamos pues, parcialmente viendo. Atrás tuyo hasta niños están con flotadores, un señor con una moto que lastimosamente ha tenido que bajarse porque pues no puede continuar así con esa inundación. Lamentablemente este es el escenario que se vive y ya las motocicletas y vehículos que de alguna forma deben de circular de manera obligada, porque aquí, como ustedes pueden ver, hay bastantes familias que sí o sí deben de ingresar al agua para poder entrar o salir de sus viviendas. Y como lo decíamos, ya los vehículos han sufrido desperfectos eléctricos porque el agua en ocasiones ingresa a estas partes y termina perjudicando. Como le decía al inicio, este es el malecón, es un malecón, hay sillas, hay un mirador hacia el río. Detrás de esa pared se encuentra el río San Pablo, que se encuentra prácticamente a tope, y es lo que de alguna forma el agua a través del sistema de alcantarillas, en vez de irse hacia los ríos, ya termina más bien ingresando, claro. Lo podemos ver. Este es el río San Pablo en la ciudad de Babahoyo, que se encuentra totalmente desbordado hacia el lado de la parroquia Barreiro
Del otro lado también se vive la misma situación que ahí exactamente donde tú estás parado, justamente al frente del río. Al otro lado ya es el centro de la ciudad de Babahoyo. Hasta el momento esto se encuentra seco, pero yo creo que es cuestión de horas. Si llueve, el sistema de alcantarillado y la cota de agua, de lluvia, ya está al tope para que si llueve en las calles también se inunde esa parte, porque el agua no va a tener lugar para salir. Escuchamos allá cada vez que caminas, pues los pasos sobre el agua. Cuéntanos cuántos centímetros, hasta dónde te llega a ti el agua en estos momentos, en esa ubicación. Donde estamos nosotros en este momento, el agua tiene alrededor de 30 y más adelante ya hay cerca de medio metro. Y es como está la cosa de complicada acá en la capital de la provincia de Los Ríos, y algunos niños aprovechan al bañarse en estas aguas, que quizás no es lo adecuado porque son aguas contaminadas, por supuesto, con diferentes residuos que salen del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, y se concentran con muchas cosas. Ahora puede generar enfermedades. ¿Se ve algo de acciones que estén tomando las autoridades locales, tanto alcaldía como prefectura? ¿De alguna manera están solucionando la situación que está viviendo la población en estos momentos? Hemos recorrido los cantones Babahoyo y Montalvo, y las quejas de las personas perjudicadas son evidentes y necesarias, porque ellos dicen que debieron haberse ejecutado trabajos de prevención, desasolve de ríos y esteros, como también reforzamiento de muros de contención, para que de alguna forma poder mitigar los efectos de la naturaleza, aunque con la naturaleza nadie puede, pero esto podría haber evitado un poco que en zonas las familias no se queden aisladas por no tener algún muro elevado para poder por lo menos salir, aunque sus casas estén con agua. Y frente a esto se suma el grave problema que puentes se encuentran en mal estado y que son en este momento las principales vías de entrada y salida hacia viviendas y hacia zonas rurales específicamente, donde se registra la mayor afectación, que en cualquier momento podrían colapsar, como sucedió con el puente carrozable del cantón Montalvo, que debido a la fuerza del río Cristal, que es muy potente, muy poderoso, terminó socavando una de sus bases y colapsó, dejando incomunicados a varios recintos. Y en estas zonas que son agrícolas, y que en esta época hay algunas personas se quejan porque tenían que sacar sus productos. Han sido perjudicados económicamente, sin lugar a dudas. De lo que nos estás pudiendo contar, Marlon, definitivamente ha habido, o al menos la población siente que ha habido una falta de atención de las autoridades, esos trabajos de prevención de los que tú hablabas, que debieron haber sido realizados tal vez en el verano, antes de que llegaran las lluvias, para evitar que se dieran estas situaciones que están afectando tanto a las poblaciones. Tú nos comentabas hace un momento de que por lo menos 700 familias han sido afectadas. ¿Qué pasa con esas familias? Muchas pues pueden ser acogidas por familiares, pero algunas de ellas no tendrán a dónde ir. ¿Hay albergues temporales? ¿De qué manera se está manejando esta situación? Por ejemplo, al borde del río Cristal en el cantón Montalvo, familias que el río estaba socavando la ladera y que estaban a 1 o 2 metros ya, finalmente tuvieron que ser evacuadas porque corrían el riesgo de que en cualquier momento sus viviendas caigan al río y que la historia sea otra. Claro. En este momento han salido a infraestructuras de establecimientos educativos que en este momento no están siendo utilizados, y ahí están pernoctando alrededor de 20 familias que ya han sido evacuadas de esta zona en donde sus casas estaban en riesgo frente a la situación que se está viviendo por el fuerte temporal que sacude a la provincia de Los Ríos. ¿Y qué pasa con esos recintos, esos sectores incomunicados que se han quedado sin conexiones viales, que también nos estabas comentando hace unos momentos? ¿Hay la atención necesaria? ¿Hay entrega de agua, de raciones alimenticias, de medicamentos? Todo lo que ellos puedan necesitar, pues ahora.
Sí, hasta el momento las autoridades de diferentes de gobiernos seccionales y del gobierno central han estado de alguna forma intentando reparar los daños, tratando de reparar algunos muros de contención que han sido rotos, pero en este momento cualquier acción termina siendo inválida, porque al día siguiente muchas veces los trabajos que hacen se terminan yendo nuevamente con el agua por el desbordamiento de los ríos. Pero se están entregando kits de alimentos, se están entregando agua, porque los sistemas de agua potable en algunos sitios que se extraen a través de las profundidades están colapsados. Y de esa manera es que los están ayudando de alguna forma para poder sobrellevar esta difícil situación que les toca vivir todos los años prácticamente en cada temporada invernal. Ese es el grave problema, y lo decíamos hace un momento, quedan debiendo pues las autoridades, porque no puede ser posible que esto se dé de forma recurrente. Tiene pues razón la ciudadanía de exigir la atención de las autoridades locales, que se haga algo para que esto que estamos viendo en estos momentos en pantallas no se siga repitiendo. Pues es terrible que se dé esta situación y que no se dé la atención necesaria. Y tú lo decías hace un momento, vemos a estos niños ahí en esas aguas contaminadas, que pues obviamente como niños no miden esta situación, pero también las autoridades deberían encargarse de pues comunicar a los pobladores de esta situación, que tengan mucho cuidado, porque pues es fuente de enfermedades también. Sí, es por eso que la ciudadanía pide la presencia de brigadas médicas. Así es. Porque el andar en estas aguas, en cuestión de minutos, usted empieza a sentir una picazón en su cuerpo, porque como lo decía, son aguas contaminadas que no son aptas para poder circular, pero lamentablemente tienen que vivir de esta manera. En algunas casas en las aguas ingresaron, han hecho altillos, han elevado con madera para poder vivir ahí en medio del agua, porque en algunos casos no tienen dónde ir, en algunos casos también temen que la delincuencia, en el momento que ellos salgan, se les lleven lo poco que les quede, que con mucho esfuerzo han logrado comprar. Pero la ciudadanía hace el llamado a las autoridades y ese llamado también de que hagan ese trabajo articulado entre alcaldías, prefecturas y gobierno central, para que la ciudadanía de alguna forma no tenga este tipo de afectaciones que los mantienen con miedo, con incertidumbre, y que no es dable que vivan de esta manera. Terrible esta situación, y nuestra solidaridad pues con todas las familias que se han visto afectadas por esta situación. Esperemos pues el pronunciamiento de las autoridades acerca de esto. Nuevamente te queremos pues agradecer, Marlon Melo, periodista desde Los Ríos, que pues nos ha un poco enseñado y comentado cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos ahí en Babahoyo, en Los Ríos. Así es, nosotros estaremos atentos, seguimos recorriendo las zonas afectadas en estos días de intensas lluvias, y en cuanto así sea necesario en las diferentes emisiones de FM Mundo estaremos contándoles a toda la audiencia. Muchas gracias nuevamente, Marlon, que tenga una muy buena noche. Buenas noches. Y antes de finalizar, vamos con algo de información internacional. La Defensa Civil de Perú informó que la temporada de lluvias en ese país ha dejado al menos 59 fallecidos y 8 desaparecidos. Además, detalló que las inundaciones han afectado a 24 de 25 regiones, dejando 1.326 viviendas destruidas y 3.173 inhabitables. Frente a esto, la presidenta Dina Boluarte informó que 400 distritos en ese país han sido declarados en estado de emergencia por el impacto generado por el ciclón Yaku.
Vamos hasta Colombia. Durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico, la Armada de ese país realizó la intercepción de 3 semisumergibles que habrían estado transportando hasta 6 toneladas de cocaína cada uno y que pertenecerían a la Segunda Marquetalia y al Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC. El personal militar los remolcó hacia el puerto de Tumaco, en donde el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Colombiana realizó las diligencias legales para su posterior destrucción. Además, las autoridades colombianas informaron que se incautaron 4,6 toneladas de cocaína en maniobras realizadas en el Pacífico y en Santa Marta. Cerramos este noticiero con una actualización informativa respecto del secuestro ocurrido este fin de semana en Quito de Mauricio Martínez y Vanessa Egas. De los 4 detenidos ya se instalaron las respectivas audiencias en el caso de los mayores de edad. No obstante, en el caso de los menores de edad ha informado la Fiscalía hace pocos instantes que con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, un juez ordena las medidas cautelares de internamiento preventivo para los 2 adolescentes. Además, dispone medidas de protección para las víctimas. La instrucción fiscal será de 30 días. El caso avanza ya en este tema del secuestro ocurrido el fin de semana. Ojalá que esto pare ya en nuestro país. Que así sea. Con esto pues finalizamos. Como siempre, gracias por habernos acompañado y con nosotros pues hasta mañana nuevamente aquí en Notimundo Estelar. Hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes